¿Ya podemos empezar? Sí. Bueno, bienvenidos al canal Solener, a Soluciones Energéticas S.A. En primer lugar, agradeceros a todos que vuestra compañía, en vivo y en directo. Nosotros somos una empresa y en primer lugar quiero comentaros un poco quién somos nosotros. Nuestra familia, ya desde muchos años, somos de las primeras en tener conciencia de lo que es eficiencia energética, de lo que es ecología, y por tanto el nombre de la empresa, que no es casual, es Soluciones Energéticas. Con lo cual, elegir este nombre, cuando hoy en día todas las empresas quieren llamarse de la misma manera, ha sido un acierto importante, ¿no? Soluciones Energéticas, el acrónimo es Solener, Sol-Ener, Soluciones Energéticas. Soluciones Energéticas es una empresa de capital español, es española, y nuestra familia, la familia de los Vela, somos técnicos científicos durante muchos años y varias generaciones. Ya desde nuestro abuelo, que formaba parte y fabricaba los primeros condensadores que se hacían en España. Posteriormente, nuestro padre, don Antonio Vela Sánchez, fue una medalla de oro al mérito luminotécnico, y junto a él podemos alardear de que hemos hecho instalaciones en más de 60 países con temas de ahorro de energía, fijaros, para el alumbrado público en general. La mayoría de los países que poblan este mundo, pues la mayoría de esos países utilizan esos sistemas de ahorro de energía o los han utilizado para hacer varios niveles de iluminación. Y hemos formado parte de grandes empresas como Philips, General Electric, etcétera, etcétera. Entonces nuestro patrimonio familiar de innovación pues se ha extendido a lo largo de varias generaciones. En la generación actual, don Antonio Vela Vico, es mi hermano, es el director general de la empresa de Solener. Hoy está un poco confinado por lo que todos sabemos del virus chino. Entonces, Antonio Vela tiene primeros premios de innovación tecnológica, que son importantísimos, puesto que ha desarrollado, entre otras cosas, pues los primeros sistemas de bombeo solar directo. Estos sistemas parten de paneles solares que, mediante un aparato, convierten la energía del panel, que es corriente continua, en una energía alterna que alimenta a las bombas existentes de trifásica. Estos sistemas, fijaros, cambian una tensión de corriente continua por una trifásica alterna y son súper eficientes. Sin tener que trabajar, nosotros con unos pocos paneles podemos elevar agua, dependiendo evidentemente de la potencia, de la profundidad y del caudal que vayamos a manejar, y producir riegos absolutamente robotizados. Eso es una patente, digamos así, de esta empresa, Soluciones Energéticas. Es una de las grandes ideas. Esta empresa ha desarrollado sistemas en diferentes sectores. Tenemos lo que se llaman aerogeneradores de mini eólica, prefiero llamarlo eólica doméstica, pues para cargar baterías sobre todo. Otros sistemas que hemos hecho han sido sistemas Pelton para caídas de turbinas de caída de agua y producir energía eléctrica que se almacena en baterías y luego se suministra a viviendas. Por otro lado, hemos hecho infinidad de farolas solares ya desde la aparición. Antes de aparición de los LED, nosotros trabajábamos con lámparas de descarga y posteriormente hemos hecho muchas farolas con LED, que hay pues prácticamente en los 5 continentes tenemos montadas. Más cosas que tenemos en nuestra empresa pues han sido los seguidores solares, de los cuales también tenemos numerosas patentes. Los seguidores, sabéis que aprovechan la energía del sol y van persiguiendo esos trackers, que se llaman en inglés, van persiguiendo al sol con el fin de mantener un paralelismo entre la incidencia del sol y en la posición del panel para obtener un máximo rendimiento. Hoy os vamos a hablar por ejemplo, vamos a empezar con instalaciones aisladas. Las instalaciones aisladas son aquellas en las cuales no llega corriente eléctrica de ninguna red pública. Entonces nosotros queremos montar una cierta instalación en un lugar aislado. ¿Bien? Para eso nos va a hablar nuestro compañero Antonio Vela, hijo del gerente de la empresa. Estas instalaciones son fotovoltaicas. Como sabéis,
padre de la fotovoltaica, pues nada más y nada menos le dieron el premio, se llamaba Albert de nombre y Einstein de apellido. Le dieron el premio Nobel no por la teoría de E igual a mc cuadrado, no por la teoría de la relatividad, se lo dieron por el efecto fotovoltaico. El efecto fotovoltaico, para que todos lo sepáis, significa que cuando un fotón de luz incide sobre un panel solar, se traduce esta energía de ese fotón en una energía eléctrica a través de unos semiconductores que son silicio, que es el componente principal de los paneles. Ahora os voy a conducir a mi compañero Antonio para que os explique brevemente qué es una instalación de energía aislada, de energía solar fotovoltaica aislada, ¿vale? Vamos a ir para allá entonces y os va a enseñar él mismo cómo se hace. Vamos avanzando por la empresa, tenemos una serie de aparatos y llegamos a la zona donde Antonio os va a explicar con un kit didáctico cómo funciona una instalación. Buenas amigos, esto es un kit didáctico muy pequeñito en el que podemos observar los elementos de una instalación. En este caso es una instalación aislada que está compuesta por un panel solar, un regulador, un inversor, un pequeño cargador y la batería, que es el elemento fundamental de la instalación. Ahora tenemos el sistema apagado y tenemos el inversor que lo que hace es convertir esta corriente continua en corriente alterna. El funcionamiento de este sistema es de la siguiente manera. A través de la corriente continua que produce este panel mediante el positivo y el negativo, lo conducimos a través de unos cables para energía solar, que suelen ser cables especiales de 6 milímetros, y de esta manera lo incluimos o lo incorporamos en el regulador, que se va a encargar de regular una tensión para que la tensión de la batería esté estabilizada y tenga una duración muy alta o con mucha vida. Ahora que la batería ya está cargada, tenemos el inversor, que el inversor, la palabra lo dice, cambia la corriente continua en corriente alterna, también llamado transformador, ondulador. Le podemos dar al on y tenemos unas protecciones que lo que hacen es que los elementos puedan funcionar. ¿Para qué las protecciones? Si yo necesito hacer algún tipo de manipulación, entre medias necesito estar protegido para no tener ningún calambrazo. En este caso, el regulador nos da una salida de corriente continua, que sería para bombillas de uso de 12 o de 24 voltios tipo autocaravana, o también tenemos sistemas de bombitas de agua que funcionan como 12 o 24 voltios. Son sistemas chiquititos porque hay que pensar que estos sistemas tienen que estar dimensionados con el funcionamiento de lo que vamos a poner. No podemos pretender tener esta batería y querer alimentar una lavadora o un lavavajillas. La energía solar hoy en día nos permite hacer cualquier tipo de uso. Podemos incluso poner calefacción. Lo único que hay que dimensionar el sistema de baterías, adecuarlo, hacer un dimensionamiento para la instalación que nosotros queramos. En el caso de esta batería, por ejemplo, podríamos tener un consumo de hasta 400 vatios, que es lo que nos indica el inversor. Hay inversores de 400 vatios, de 600, de 800, de 1000 y así sucesivamente. En 12 voltios trabajamos hasta los 2500 vatios y luego a partir de esas potencias trabajamos con 24 voltios. Una vez que los 24 voltios se nos puedan quedar pequeños, nos vamos a los 48 y así sucesivamente hasta trabajar en corriente continua en 300 voltios en la corriente de baterías con inversores mucho más grandes para alimentar, por ejemplo, fincas muy grandes o sistemas industriales que están en medio del campo. Bien, Antonio, perdona, ¿cómo calcularíamos o cómo haríamos el cálculo para una instalación aislada? ¿Qué es lo que sería básico?
Principalmente y fundamentalmente lo que tenemos que hacer es dimensionar la batería, que es el corazón de la propia instalación. Sin una batería que nos pueda sostener toda esa energía que necesitamos, la instalación no va a funcionar adecuadamente. Y es el error de muchos instaladores y de muchas personas que se dedican de primera mano a la energía solar. Para tener una buena instalación de energía solar aislada, es necesario tener un buen cúmulo de energía metido dentro de la batería. Para calcular eso necesitamos saber la potencia que tenemos en los electrodomésticos, así como puede ser, por ejemplo, las bombillas, o una lavadora, o una plancha, o todos los electrodomésticos que vamos a tener dentro de casa. Esos electrodomésticos tenemos que sumar los consumos que tienen y a lo largo del día, con el total, hacemos una división entre el número de horas que haya en cada zona horaria. No es lo mismo un sistema, por ejemplo, para el País Vasco, Madrid o Almería, que por ejemplo para África. En cada lugar tenemos diferentes horas de sol que hay que calcular para reflejar la energía que necesitamos y acumularla en la batería. Ya una vez acumulado en la batería necesitamos calcular también el inversor. ¿El inversor cómo se calcula? El inversor hay que calcularlo en función del equipo o el electrodoméstico que tenga más consumo. En este caso, por ejemplo, si fuéramos a dimensionar una autocaravana, pues pensamos que dentro de una autocaravana el consumo mayor que podamos tener, por ejemplo, sea el del frigorífico o el de una televisión que pongamos. Entonces, vemos que la televisión, por ejemplo, consuma 140 vatios, sabemos que tenemos que tener un inversor de 400 vatios, que en este caso nos daría la potencia suficiente. Ahora bien, si tenemos un aire acondicionado o tenemos una lavadora, el consumo ya va subiendo. Ya empezamos a trabajar con electrodomésticos que consumen 1500 vatios, 2000. Por lo tanto, ya tendríamos que seleccionar un inversor de una potencia considerablemente mayor al equipo que vamos a poner, para que así el equipo no sufra. En los sistemas de 24 voltios, por ejemplo, este sistema de 12 voltios, para los sistemas de 24 voltios, como podemos ver por aquí, por ejemplo, ya utilizamos para instalaciones bastante más serias, como puede ser una casa en medio del campo que necesite alimentarse y tener su propio aire acondicionado en verano, sistemas como estos. Esto, por ejemplo, son las baterías de 8PZ-S800, son 1200 amperios de carga y en C100 la batería se mide en diferentes tipos de C100 o C10 o C120. Cada fabricante suele tener, mira, si os fijáis aquí, tenemos la capacidad en amperios, que esto mide 1225 amperios en C100. Eso quiere decir que la capacidad que tiene esa batería de descarga en 100 horas son 1225. Yo, para saber la potencia que tengo aquí acumulada en vatios, lo que debería de hacer sería multiplicar los 1225 por el sistema que tengamos. En el caso, por ejemplo, de tener nada más que 6 baterías, multiplicaríamos los 1225 por 12 voltios, ya que cada elemento de ácido plomo contiene 2 voltios, 2,2 para ser exactos con el polímetro. Si pongo la conexión con los dos elementos, ya tendría 24 voltios y serían 24 por 1225, y eso sería la capacidad en vatios que tenemos en nuestra batería. Un sistema de baterías hay que dimensionarlo de manera correcta. No vale solamente con hacer esa multiplicación, tenemos que darle a la vida de la batería una vida útil y si compramos unos elementos que además son bastante costosos, que por lo menos nos vayan a durar. Este tipo de baterías pueden durar de al menos 15, 20, 25 años dependiendo del cuidado y del dimensionamiento. Ya digo que es lo más importante. Si yo dimensiono esto con un 50% de descarga, el sistema de baterías me va a durar por lo menos 20 años. Si yo le hago que la batería sufra muy poquito y ese 50% lo voy aumentando, voy a reducir la vida útil de la batería, lógicamente. Por lo tanto, cuanto mejor cuidemos nuestras baterías, mayor tiempo o mayor durabilidad van a tener ellas. Ahora, estos paneles que veis, por ejemplo, son especiales para carga de baterías. Los paneles están formados por diferentes células. Hay paneles monocristalinos, policristalinos, como podéis ver en el canal de YouTube en el que os lo explicamos. Y en este caso, pues aquí atrás tenemos los policristalinos. Para un grupo de baterías como este necesitaríamos al menos 8 paneles de este tipo, porque si ponemos menos no vamos a tener la carga suficiente para la batería. Por eso es muy importante hacer el dimensionamiento. Ahora vamos a pasar aquí al lado de los paneles, donde
va a explicar José María brevemente el tipo de conexión que hay entre los paneles para hacer 12 voltios, para hacer 24 o para hacer 48. Es decir, nos va a explicar el uso del paralelo, de ponerlos en serie y que aprendamos de alguna manera a trabajar con los paneles solares. Ya digo que para trabajar con instalaciones pequeñitas necesitamos el conocimiento más o menos un nivel medio, pero ya cuando trabajamos con muchos paneles es necesario pues tener un conocimiento adecuado de electricidad y sobre todo saber trabajar con la corriente continua. Os dejo con José María, gracias. Bueno, muchas gracias, Antonio, por tu exposición. Fijaros, es importante, como Antonio ha dicho muy bien, el cuantificar esa energía que nosotros consumimos en cualquier instalación. Lo primero es saber qué cantidad de energía vamos a consumir, o bien porque ya la estemos consumiendo, porque tengamos algún grupo en funcionamiento y nos alimentemos de él, o bien porque vayamos a hacer una instalación nueva. Entonces tenemos que cuantificar esos aparatos. Se mira el consumo de la televisión, del frigorífico, aire acondicionado, en fin, todo lo que queramos poner, multiplicado ese consumo por el número de horas y obtenemos el consumo diario que vamos a tener. Ese consumo, evidentemente, lo tenemos que producir, pero también lo tenemos que acumular. Y si queremos tener al menos un par de días o 3 de autonomía, deberemos de dimensionar la batería adecuadamente para que quepa esa energía y que, aunque no saliera el sol, tengamos esa autonomía. ¿Bien? Vale. La instalación, como habéis visto, una instalación solar aislada es relativamente sencilla. Captación con el panel, regulación con un regulador, acumulación en la batería y luego, o si consumimos directamente en continua, se puede sacar directo de batería o del regulador, o si consumimos en alterna, tenemos que introducir un inversor. Estas instalaciones también se pueden cargar a través de grupos generadores con un cargador adecuado. El cargador convertiría la energía, por ejemplo, de 230 o de 120 voltios en la energía de 12 o 24 de nuestra batería. Como os ha explicado muy bien Antonio, las baterías, en función de la carga de energía que nosotros queramos almacenar, pues si son pequeñas se pueden hacer en 12 voltios y si son mayores se puede ir pasando a 24 o a 48, siempre duplicando la energía, con lo cual la intensidad que circula sería la mitad. Bien, ahora vamos a centrarnos un poquitín en la conexión de los paneles. Un panel, lo más importante de todo, fijaros lo que os voy a decir, esto es básico, nosotros tenemos un panel que bien puede tener unas condiciones escritas, pero no podemos hacer nada si no tenemos elementos como estos, ¿vale? Estos elementos son básicos y son los elementos de medida. Los aparatos de medida son los ojos y los oídos de los técnicos. Aprender esta primera lección, que es la más importante que os puedo dar en cuanto a cómo se mide un panel. El polímetro, una vez encendido, tiene una serie de escalas y nosotros lo tenemos que poner en la escala de la V, que aparece con una línea de corriente continua. Entonces, una vez que está ahí, nosotros exponemos el panel hacia el sol y conectamos con su polaridad. Fijaros que en las cajas ya de los paneles aparecen identificados el positivo y el negativo. Nosotros introducimos estos en las terminales y nosotros vamos a leer aquí. Nosotros no estamos ahora con sol, pero lo leeríamos dándole sol evidentemente al panel. Entonces nosotros tendríamos lo que es la tensión, que se denomina en circuito abierto, ¿vale? Con esa tensión en circuito abierto nosotros la anotamos y posteriormente lo que vamos a hacer es un cortocircuito con los dos bornes del panel y vamos a poner una pinza amperimétrica también situada en amperios de corriente continua. Nosotros vamos a leer esos amperios aquí. El producto de la intensidad por la tensión es la potencia. Aquí no hay coseno de phi, no hay factor de potencia, es la unidad. Entonces vamos a obtener el producto de la intensidad en cortocircuito por la tensión que tiene el panel en circuito abierto. Ese producto nos va a dar, digamos, la máxima potencia del panel en circuito abierto. Nosotros en la etiqueta de cualquier panel
Por aquí tenía yo una etiqueta de paneles. °C, que es con la que se miden todos los paneles. Se hace con una radiación de unos 1000 vatios por metro cuadrado y una atmósfera media de 1,5 veces. ¿Por qué es la atmósfera media de 1,5 veces? Mirad, nosotros tenemos un globo terrestre. Si nosotros incidimos con una luz en este globo terrestre, nosotros vamos a tener... si está el sol cenital en este área, nosotros aquí vamos a tener la radiación normal, pero si nos desplazamos a uno de los puntos, la radiación va a ser tangencial, y entonces aquí atravesaría una atmósfera y aquí atravesaría atmósfera y media prácticamente. Esa es la razón por la cual todos los paneles se calculan con una atmósfera media de 1,5, que es lo que aparece en las etiquetas de los paneles. Bien, una vez que hemos visto esto, los paneles tienen una serie de tensiones, que son tensiones en circuito abierto y tensiones en funcionamiento. Un panel que, en este caso, imaginaros que da 42 voltios en abierto, yo ese panel no lo puedo conectar a una batería de 12 voltios. Por tanto, lo principal que tenéis cuando tengáis cualquier panel, primero lo medís, porque tenéis que saber si ese panel es bueno o malo. Tenéis que ponerlo perpendicular al sol para que ese panel funcione adecuadamente, y puede tener unos factores de corrección por la forma o la época o el día en el cual hagáis esa medida. Pero esas condiciones, que son el producto de esa tensión por esa intensidad, se tienen que adecuar a lo que dice la etiqueta del panel. Si vemos grandes divergencias, veremos que ese panel no se corresponde con el etiquetado y puede tener algún tipo de trampa. La tensión que aparece en los paneles para carga de 12 voltios, para que sean paneles de 12 voltios, viene a estar sobre los 20, 22, 24 voltios aproximadamente. Esos paneles de 24 voltios, pongamos en abierto, cuando nosotros lo conectamos a una batería, ese panel va a bajar esa tensión, se va a reducir y se va a quedar en unos 17. Con lo cual, desde 17 voltios, nosotros sí podemos cargar una batería que se denominan de 12 voltios. Como también debéis saber muy bien, las baterías no tienen siempre 12 voltios. Pueden estar descargadas con 10, 9, 8, tal, o pueden tener más de 12, 13, 14 voltios. Entonces, la denominación de 12 voltios viene porque según nosotros hacemos la carga y la descarga de una batería, nosotros podemos tener una zona en la que la energía sube de 8, 9, 10 y sigue a 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 y luego ya haría 13, 14. Entonces, la mayor estabilización en cuanto a la tensión estaría en los 12 voltios. Con 12 voltios, con un polímetro, un voltímetro, nosotros no sabíamos si la batería está a punto de descargarse o ya cogiendo plena carga. Entonces, hay un aparato que es el que se utiliza para medir las baterías, que se llama densímetro. Fijaros, la energía solar y sus aplicaciones es como una carrera. Yo no puedo ahora mismo, si yo fuera un fontanero, explicaros todo lo que sé de fontanería, o si fuera un electricista, todo lo que sé de electricidad. Lo mismo pasa con la energía solar. En la energía solar, evidentemente, hacen falta tener una serie de estudios acerca de una serie de conceptos. Primero, pues hay unas clases que se dan y unos títulos que se tienen en diferentes centros de formación profesional o universidades. Con esos títulos nosotros podemos acceder a una titulación que nos garantice que el que está haciendo esa instalación pues tiene determinada experiencia. Nosotros, Soluciones Energéticas, nos ponemos gratuitamente a vuestra disposición para que nos hagáis cualquier tipo de consulta. Esta empresa
os va a asesorar y también os puede suministrar una serie de, digamos, ayudas para que vosotros hagáis vuestras propias instalaciones. Vamos a ver. En las conexiones de paneles, os estaba diciendo, para centrarnos un poco en la parte que quiero referirme un poco hoy, primero tenemos que identificar con qué panel voy a trabajar. No se pueden confundir o intercalar paneles de diferentes potencias, porque si los pusiéramos en una serie, por ejemplo, todos trabajarían en función del más pequeño. ¿Bien? Es como un collar en el cual uno de los eslabones es muy débil. Siempre al estirar una cadena se rompería por ese eslabón. Pues bien, las instalaciones de energía solar, tanto en paneles como en baterías, trabajan en función del elemento más débil. Es decir, si ponemos un panel en serie con otros de más potencia, todo va a estar limitado por el panel más pequeño. Los paneles, por sus características, como bien dicen el etiquetado, pues pueden ser de 12, de 24 o de más tensiones. Unos paneles que tienen tensiones de 130 voltios en abierto, etcétera, etcétera, no son normalmente utilizados para instalaciones aisladas, sino que esos elementos pasan a ser paneles de autoconsumo, digamos, o de venta de energía a compañías eléctricas. En esta charla que os estamos dando hoy no va a ser muy extensa, pero sí queremos aclararos un montón de principios. Si nosotros vamos a hacer una instalación en una casa aislada, en primer lugar hay una serie de elementos favorables, como por ejemplo si nosotros tenemos un tejado en el cual el tejado que tiene dos aguas pues está orientado hacia el lado favorable. Fijaros, en el hemisferio norte en el cual estamos, nosotros tenemos que orientar la cara hacia el sur, porque es donde vamos a obtener el movimiento del Sol, lo que se llama el plano de la eclíptica. El plano de la eclíptica es ese arco que hace el Sol en el horizonte y que en verano está más cenital, está más hacia arriba, y en invierno está más inclinado. Por tanto, nosotros tendremos que dar una inclinación a nuestros paneles de la forma que sea más favorable. Otra cosa es la ubicación en cuanto a las coordenadas, que pueden ser la latitud y la longitud. Esas condiciones, esos condicionantes, nos van a dar el número de horas en el cual vamos a tener una incidencia de la energía solar positiva. Nos van a dar una serie de horas que nosotros lo podemos encontrar como en los esquemas que vienen en programas como PVGIS, PVGIS, que son programas que sacó la NASA pero que son de utilización pública, y hay otra serie de programas adecuados para que podáis calcular en cualquier parte del mundo qué horas vais a tener de favorables para captar energía. En la Comunidad de Madrid estamos prácticamente en el paralelo 40. El paralelo 40, pues nosotros tenemos que dar una serie de grados de inclinación, 43, 45 grados, que son los más favorables. No obstante, si queremos en nuestra instalación favorecer el invierno, deberemos de poner una estructura más vertical. Si queremos favorecer verano, pues tenemos que poner una estructura más plana. ¿Por qué estas inclinaciones? A pesar de que haya una estructura en la cual una sea más favorable que nos digan los programas, si nosotros, por ejemplo, queremos hacer un riego, el panel va a acompañar al crecimiento de las plantas. Cuanto más insolación haya, más consumo de agua van a requerir las plantas. Por tanto, el panel debemos de ubicarlo para determinadas variedades, fijaros, más plano, que para otras variedades que necesitan agua más distanciada o más separada a lo largo del tiempo. Fijaros lo importante y lo extenso que es todo esto que os estoy diciendo. Bueno, una vez que hemos visto dónde vamos a hacer nuestra instalación, tenemos que darnos cuenta de utilizar el sentido común, que es el menos común de los sentidos, se dice. El sentido común nos dice que si tenemos una casa con una vertiente orientada hacia el sur, en la cual no le den la sombra otros edificios mayores o otros árboles, será la superficie favorable a utilizar. Si nosotros tenemos nuestra casa orientada en sentido este-oeste, en el cual el sol pasaría de esa forma, podemos poner paneles en ambos lados y durante la mañana cargaría más en una zona, en la parte que estuviera el sol arriba cargaría ambas y por el atardecer cargaría en la otra parte. Por lo tanto, tenemos que hacer unos cálculos en ese sentido. En Soluciones Energéticas os ayudamos también a desarrollar ese tipo de proyectos. Para conectar los paneles, primero
tenemos unos elementos en los paneles que son los conectores, como veis aquí. Estos conectores se denominan, en algunos de los casos, fijaros, se denominan conectores MC4. Estos conectores permiten a un macho y una hembra que hagan perfectamente la conexión estanca. Hay varios tipos de conectores, por lo tanto, cuando adquiráis un panel tenéis que tener en cuenta que todos los paneles deben de reunir el mismo tipo de conexión. Conectar un panel en serie es como alargar este y conectarlo con el otro inmediatamente de al lado. Entonces dejaríamos un extremo positivo en un sitio y uno negativo en otro, con lo cual lo que vamos a aumentar es la tensión del panel. Esa tensión del panel, si antes era de 12, pues ahora vamos a tener 24 voltios. Bien, pero la intensidad se va a mantener. Esto que es con los paneles que son generadores, también sucede con las baterías que también son generadores. Puestas baterías en serie, aumentamos la tensión y puestas en paralelo lo que aumentamos es la intensidad. Pero la capacidad en las baterías se mantiene y la potencia de los paneles también. Eso lo tenéis que tener muy claro. Son cosas que son básicas en este mundo. Mira, fijaros, aquí tengo, por ejemplo, elementos fallidos, pues de unos elementos de estos chinos que no vienen bien hechos y que se funden con la temperatura. Estos elementos tenéis que tener mucho cuidado cuando adquiráis paneles. El cómo se verifica cuando un panel es bueno o malo, la parte más importante ya os la he explicado, pero hay otra serie de detalles que en próximas charlas pues os puedo ir también comentando cómo identificar si un panel es bueno o es malo. Fijaros, hay paneles en monocristal, en policristal, de capa fina, amorfos, etcétera, etcétera, flexibles. Hay muchos tipos de paneles. Hay otras charlas en las cuales afortunadamente pues habéis visto, ya tengo más de 140.000 visitas, lo cual os agradezco, y podéis ver ahí en esa otra exposición que no hay un solo tipo de panel. Entonces tenemos que ver bien con qué herramientas trabajamos, qué paneles vamos a utilizar. Los paneles son resistentes. Un panel no produce más energía cuanto más calor haya. Un panel en una montaña de bastante altitud produce más energía que un panel a nivel de mar. ¿Por qué? Pues porque el panel transfiere prioritariamente energía de la gama ultravioleta y aprovecha en mayor cantidad esa energía. Bueno, hemos visto la conexión de dos paneles. Si nosotros conectamos esto en serie, pues vamos a sumar esa energía. Cuando tengáis un panel de 24, no se puede utilizar para cargar batería a 12 voltios. ¿Está claro? Es decir, nosotros cargar una batería de 12 voltios con panel de 24 es equívoco y además vamos a destruir, vamos a dañar la batería. Entonces, cada panel es para lo que es. Hay paneles que se denominan, entre comillas, de 12 voltios, que fijaros en abierto tienen 24. Cuando os encontréis con paneles que tienen sobre los 40, 45 voltios, en abierto, esos paneles se llaman panel de 24 voltios. Se denomina de forma genérica, pero no quiere decir que el panel tenga 24 voltios. Tiene una energía superior. Esos 45 voltios, cuando nosotros lo vamos a conectar a una batería, esos se agachan, esos 40 y tantos voltios, y se quedan en unos 30 y tantos, que son suficientes para cargar esa batería de 24 voltios sin dañarla. Esas son cuestiones básicas de carga. Ahora bien, hay muchas preguntas que, por ejemplo, ¿cuántos paneles puedo poner en serie? Pues evidentemente hay unas tensiones que aparecen aquí y hay otra serie de factores que son el dimensionado de los cables, la sección. Nosotros aquí tenemos una limitación de 1000 voltios en cuanto al aislamiento de los paneles. Si nosotros metemos una corriente continua superior a 1000 voltios, van a saltar chispas y ese panel se va a quemar. Si nosotros hacemos sombra a una parte de un panel, esa parte que estamos sombreando va a ser un consumidor, esas células, frente a las otras que son generadoras. Entonces esas células van a sufrir una tostación, es decir, se van a ennegrecer progresivamente a lo largo de los días hasta que se inutiliza el panel. Tenemos que tener mucho cuidado con los sombreados de los paneles. Soluciones Energéticas tiene nuestros propios programas de cálculo de sombreado para que nosotros separemos esos paneles en los tejados donde los vayamos a montar.
Fijaros, los aparatos a los que vamos a conectar los paneles cuando son instalaciones aisladas son simplemente reguladores que pueden tener un número máximo de paneles. Si un regulador, por ejemplo, de tipo Solener, un regulador de carga que tengo aquí, pues en este regulador, por ejemplo, puede ser de 30 o de 50 amperios. En este caso es un regulador de 50 amperios. Yo no puedo poner más intensidad de panel que la que admite el regulador. Si yo sobrepaso esta intensidad, me veré obligado a poner otro regulador en paralelo a este y dirigido a la misma batería. Puesto que no olvidéis que nosotros hablamos de fluido eléctrico. Cuando queráis estudiar un poquitín acerca de electricidad, os daréis cuenta que es un fluido y se comporta prácticamente de la misma manera que el agua, por lo que se explican muchos fenómenos a través de esa comparación que hacemos entre el agua y la electricidad. Lo gordo, que es el chorro del agua, significaría los amperios. Es decir, nosotros cuando tenemos un cable, por un cable muy fino, no podemos circular un chorro de agua, de electricidad en este caso, muy gordo. Por lo tanto, ese elemento de conducción, que es el cable, pues está limitando la intensidad que va a circular por él. Entonces, cuando tengamos una casa y tengamos que llevar energía en la distancia, evidentemente, corriente continua no es lo mejor. Si yo tengo que hacer una iluminación a distancia, tendré que poner un convertidor, pasarlo a alterna para poder llegar más lejos. Bien, todas estas cosas que os estoy diciendo no son más que cuestiones básicas. Esto se va complicando a medida que las instalaciones son más grandes. Otra cosa importante, los paneles no son fuente de atracción de rayos ni de ninguna otra cosa. No obstante, es aconsejable que esas estructuras estén puestas a tierra. ¿Bien? Las estructuras básicas, los armazones, todo eso viene con sus terminales preparados en cualquier tipo de panel para que se haga una conexión efectiva a tierra. Y bueno, creo que os hemos dado una idea de un poquitín de cómo funciona una instalación aislada. Lo primero, en un regulador Solener, sería conectar la batería. Como es un elemento, el regulador eléctrico, para funcionar, debe estar conectado eléctricamente. Por lo tanto, se conecta la batería y ya se nos enciende. En segundo lugar, conectamos los paneles. Al conectar la batería, nosotros ya le hemos dicho al regulador si va a trabajar a 12, a 24 o a 48, porque la batería está alimentándolo en esa tensión. Entonces el panel, que tiene que estar adecuado a la batería, no olvidéis, pues al meterlo ya nos va a dar la lectura de lo que produzco en cada momento. Y va a haber un totalizador con el cual nosotros vamos a ser conscientes de la energía que hemos ganado al sol. Esta energía que nosotros hemos ganado la acumulamos en batería. Y luego otro elemento, que es el inversor, tiene otra pequeña ventana donde podemos leer la energía que hemos gastado. Esa energía es real, esa que nosotros hemos gastado. Multiplicando el valor de esa energía por un precio medio de kilovatio, podemos saber qué dinero hemos conseguido ganar en nuestra propia instalación. No olvidéis que esta energía se está liberalizando y ya de hecho en muchos países están montadas grandes infraestructuras. Mi consejo es que, fijaros, las grandes empresas eléctricas, hablo sobre todo de España, están haciendo grandes inversiones ahora en paneles. Fijaros que nuestra empresa lleva 43 años apostando por esta energía y aquí en España ha habido grandes prohibiciones económicas, sobre todo, de más de 60 millones o 600 millones de euros, no recuerdo, brutales, que prohibían de alguna manera el hacer instalaciones grandes de panel. Ahora bien, ahora son las grandes empresas las que lo están montando y estas empresas lo que quieren es seguirnos vendiendo energía. Mi consejo es haceros vuestra propia energía. Si vosotros ponéis, fijaros, con la aparición de los vehículos eléctricos, si vosotros ponéis vuestros tejados con paneles, podéis garantizaros una parte de vuestra gasolina, digámoslo así, de vuestros vehículos. Por lo tanto, muchos de vosotros podéis utilizar esta instalación para generaros energía eléctrica. Aunque no se pague demasiado cara la energía, sí podemos tener una instalación, digamos, en una casa aislada de campo y, a la vez, conectándonos a una compañía eléctrica, la energía que consumimos a distancia en otra vivienda, por ejemplo, en otra localidad, que nos la compense esa compañía por la energía que nosotros hemos producido. Hay un mercado abierto enorme en cuanto a lo que es la generación ahora energía.
La energía es libertad. Nuestro director, Antonio Vela, que es el genio que ha generado toda esta empresa, nos decía que nosotros podemos vivir en el paraíso con este nuevo tipo de energías. Fijaros, nosotros podemos vivir de forma aislada en una tierra, generándonos energía que alimente nuestros sistemas de bombeo para regar nuestras plantas, que alimente nuestras televisiones, nuestros sistemas de internet, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa energía sería producida por nosotros. Con lo cual nos liberaríamos en una serie de impuestos. Solamente nos quedaríamos sujetos a otro tipo de impuestos. Pero es una liberación del ser humano esto que os estoy contando. Es importantísimo. La liberación en cuanto a los sistemas de maquinaria que nosotros podemos generar en base a esta energía solar. No hay que desdeñar ningún otro tipo de energía. Todas las energías son válidas, pero cada una en su sitio. No olvidéis que todas las energías hoy por hoy son necesarias. Bueno, otro de los temas que os podéis encontrar es en cuanto a la sujeción de los paneles. Bien, cuando nos veamos en un tejado, nosotros, mira, aquí me van a facilitar pues unos ejemplos. Este tejado que veis aquí, esto es lo que se llama un panel sándwich y tiene unos elementos de fijación. Este otro sería otro tipo de panel sándwich o con tipo de teja. Los elementos, acércame unos pocos por favor, los elementos que tenemos para fijación de paneles también es otra cosa a considerar. Fijaros si hay diferentes tipos de sistemas de fijación para, en cada tipo de tejado puedes utilizar pues, para unas canaletas unos sistemas o para otros tejados otros. Esto es muy largo de explicar, simplemente os he querido hacer una constatación de que una empresa de energía solar no es algo que se haga en un día, ¿no? Nosotros tenemos que tener una serie de herramientas preparadas cuando nos vayamos a lanzar a eso. Os quiero animar, sobre todo a todos los jóvenes, a cambiar algún tipo de vida. Sobre todo, pues hay zonas que son conflictivas en algunos países del mundo, como puede ser, por ejemplo, Colombia, donde tenemos grandes amigos, y ahí quiero mandarles de aquí un saludo afectuoso a nuestros amigos Jainer Alberto Espina, que está abriendo una empresa, es Atomex Solener en Colombia, a su compañero John, a nuestro amigo Carlos Clavijo, Jairo Jaramillo, Pedro Santana, Darío Espina, Edwin Reyes, Ferney, Calderón, Hugo, en fin, hay muchas personas que están luchando en Colombia. También tenemos, pues en la zona, en las Canarias, pues acaba de fallecer un compañero nuestro que teníamos allí haciendo instalaciones, pero os digo que esta energía se está diversificando a lo largo de todo el mundo. Nosotros, como tenemos esa experiencia, fijaros, de más de 43 años en esta empresa, y antes de eso nuestro director ha formado parte de otras 2 empresas antes de eso. Es decir, muchos de vosotros ni habíais nacido cuando nosotros ya trabajábamos con paneles solares. Habéis visto someramente que hay unos tipos de fijación. Habéis visto en función de la dificultad de subirse a esos tejados. Hay otra serie de epígrafes que serían normativas. Cuando subimos a un tejado tenemos que tener un cierto seguro, digamos, hay unas líneas de vida para esa gente que está subida encima de los tejados, hay unos sistemas de conducción de la electricidad, unos cálculos de línea de los cuales os facilitamos en la página web unos programas para esos cálculos de secciones en función de la distancia a la que queráis llevar la instalación y en función de la sección que tengáis que poner de cable conductor. Bueno, también hay otros aparatos, por ejemplo, si tenéis baterías de líquido, de plomo ácido, pues hay unos elementos que se llaman densímetros. Esto se mete dentro del líquido de la batería con muchísimo cuidado y por una flotación de esta ampolla nosotros vamos a saber si la batería está cargada, vacía o totalmente llena. En función de ese nivel que nosotros podemos tener de densidad de batería, sabremos de verdad la capacidad real que tenemos en cada momento. Si nosotros introducimos en cada vaso, si hay un vaso que da fuera, pues puede ser que ese elemento de batería esté mal. Pero ya os digo que las baterías hoy por hoy más económicas, más utilizadas, son las baterías de plomo ácido abiertos y en algunos casos baterías de tipo de gel. Las baterías de tipo de litio, al tener menos peso, esas baterías lo que van a hacer es ser más útiles en lo que se llama automoción, porque nos vamos a desplazar con ellas. Fijaros, por ejemplo, aquí tenemos una batería de litio,
Estas baterías pesan muchísimo menos en volumen que serían las baterías pues, normalmente de batería de plomo ácido, pero tienen otras tensiones y otro funcionamiento diferente de las baterías de plomo ácido. Mirad, aquí tengo otra batería de plomo ácido que pesa pues, más del doble que esta otra, que es de litio. Pero ya os digo, el litio hoy por hoy está hecho para automoción, porque tenemos que arrastrar menos peso. Y económicamente la batería de plomo ácido tiene más de 20 años normalmente de vida, con lo cual estamos con un elemento suficientemente potente que hoy por hoy yo pienso que está experimentado y podemos seguir trabajando con ellos. Soluciones Energéticas os pone a vuestra disposición pues todas esas consultas que queréis hacernos y estamos a vuestra disposición en canal abierto. Si alguien quiere hacer algún tipo de consulta o hay alguna persona que esté interesada en algún tipo de aparato, pues nosotros le podemos asesorar desde aquí. Podéis enviar vuestros correos, nuestra página web es www.solener.com o www.solenersa.com. Desde estos canales, pues nosotros os atendemos con muchísimo gusto. Podemos ofreceros una serie de materiales que disponemos para todo el mercado en cuanto a tipos de paneles para diferentes utilizaciones, aconsejaros los que son mejores y si encontráis demasiada dificultad, pues podemos acceder a daros las instalaciones, digamos ya de una forma programada para que sepáis la cantidad de paneles, reguladores, etcétera, etcétera, que tienen para vuestra utilización más adecuada. Estas charlas que os hemos impartido un poco así de forma espontánea, puesto que esto no lo hemos preparado en muy poco tiempo, ya que pues, yo estoy digamos, recluido con el tema de este virus chino y he aparecido hoy aquí también de forma extemporánea. Los paneles, cuando nosotros vayamos a hacer otros sistemas, como quería explicaros, por ejemplo, los bombeos, quiero deciros por último, fijaros, el bombeo solar directo está basado en una serie de paneles que van conectados a una bomba sumergible a través de un aparato que está hecho por Solener. Hemos sido los primeros en el mundo en desarrollar este tipo de aparatos. Hoy lo hacen muchas empresas, pero nosotros hemos sido, Antonio Vela, el director de Solener, ha sido la primera persona en el mundo en desarrollar estos aparatos para convertir esa energía que producen los paneles en energía para sacar de una bomba trifásica el agua de los pozos. Estos sistemas de robotización de riego son el futuro. Se están montando en innumerables países ya, pero queremos decir que hemos sido los primeros. Estos aparatos gradúan la tensión de la bomba en función de la insolación. Si hay más sol, sacan más agua, si hay menos sol, sacan menos. Estos aparatos no llevan batería. Estos aparatos se llaman riego, bombeo solar directo y se pone en funcionamiento cuando sale el sol y se para cada día cuando se pone el sol. Entonces, son unos elementos que necesitan una serie de paneles en serie y que no pueden sobrepasar, cuando pongamos paneles en serie, una tensión determinada. Eso va a ser cuestión de una nueva charla que os daremos más adelante. Hasta aquí nuestra charla de hoy. Ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros. Os mando un saludo cariñoso, afectuoso y pues poner en relevancia pues ese cariño con el cual pues nosotros los técnicos tratamos de mejorar la vida de todo el planeta. Nosotros no somos ni digamos, nuestra religión es la ciencia y somos totalmente apolíticos. Nosotros somos hombres de ciencia. Tratamos de hacerlo mejor para todos vosotros, para facilitaros la vida y que el planeta siga adelante. Por favor, cuidaros mucho y muchas gracias a todos por vuestra visita a nuestro canal. Estamos a vuestra disposición. Muchas gracias a todos.